Entre miles de millones de estrellas y trillones de galaxias, el universo se extiende como un océano sin orillas. Y sin embargo, en toda esa inmensidad, la vida solo parece haber brotado alrededor de una estrella corriente. Una más entre incontables soles. Esa estrella es la nuestra, el Sol, situada en un rincón modesto de una galaxia entre más de 100.000 millones. Un lugar común, pero hasta ahora, el único hogar conocido de la vida. Un simple vistazo al firmamento basta para comprenderlo. Cada punto brillante es otra ciudad de estrellas, un archipiélago cósmico entre billones de islas que componen el universo visible. Todo parece diseñado con una precisión asombrosa, como si el propio cosmos hubiese ajustado sus leyes para permitir la vida. Si el sistema solar fuera una casa, la Tierra sería apenas una habitación, un pequeño apartamento dentro de la vasta urbe estelar que llamamos Vía Láctea. Desde esa ventana diminuta, miramos hacia el exterior y surge la gran pregunta, la que lleva siglos persiguiéndonos. ¿Estamos solos? ¿Puede ser que todas esas galaxias estén vacías, que la vida solo haya florecido aquí? O quizá, en algún punto de ese silencio infinito, alguien también nos observa y se hace la misma pregunta. La búsqueda de respuesta comenzó hace más de un siglo. A finales del siglo XIX, los astrónomos que apuntaban sus telescopios hacia Marte creyeron ver líneas rectas en su superficie. Las llamaron canales, e imaginaron que habían sido construidas por una civilización inteligente. Por primera vez, la humanidad se permitió pensar en voz alta. ¿Hay alguien más ahí fuera? De aquella chispa nació la obsesión por comunicarnos. Aunque en aquel tiempo no existía la radio ni el láser, las mentes más brillantes ya intentaban idear formas de enviar mensajes al espacio. Yo lea solo, patenta sola, eras potasio, y estaré experimentioso perendo. Estacios culpo de lanza al espacio. El matemático Carl Friedrich Gauss propuso talar un enorme bosque en Siberia para dibujar con trigo dorado un gigantesco triángulo pitagórico visible desde Marte. Una idea deslumbrante, pero imposible. Otros fueron más atrevidos aún. Algunos científicos imaginaron usar el desierto del Sahara para trazar figuras geométricas rellenando canales con agua y cubriéndolos con aceite, para luego prenderles fuego de noche. Serían señales luminosas visibles desde el cielo. Eran sueños imposibles, pero sueños que encendieron la imaginación. Todo cambió al llegar el siglo XX. Nació la radio, y con ella una nueva puerta hacia el cosmos. Nikola Tesla fue uno de los primeros en sospechar que podía recibir señales de otros mundos. A mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, la radioastronomía floreció. En 1959, los físicos Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron un breve artículo que cambió la historia. Propusieron que ya teníamos la capacidad de enviar y recibir señales de civilizaciones inteligentes, siempre que ellas contaran con una tecnología parecida a la nuestra. Poco después, Frank Drake realizó el primer intento real de captar mensajes del espacio. Han pasado más de 60 años desde entonces. Ni una señal confirmada. Silencio absoluto. Pero los científicos no se rinden. En China, el radiotelescopio FAST, el mayor del mundo, sigue escuchando pacientemente el cielo. Aunque el silencio se mantenga, la pregunta persiste. Si enviáramos hoy un mensaje a nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, tardaría más de 4 años en llegar, y otros 4 en recibir respuesta. 8 años solo para intercambiar un saludo. Para otras estrellas, serían siglos o incluso milenios. ¿Tiene sentido esperar? Quizá sí. Tal vez lo que hacemos ahora sea apenas el primer susurro de una conversación que durará más que nuestra especie. Hace apenas un siglo, muchos creían que fuera del sistema solar no existían planetas. Hoy sabemos que casi cada estrella tiene los suyos. En Alpha Centauri, por ejemplo, hay 2 soles y varios mundos orbitándolos. Pero si en alguno de ellos hay vida inteligente, la distancia hace que su respuesta tarde tanto que, a escala humana, sería como hablar con un eco que llega siglos después. En nuestro propio planeta, la vida tardó más de 4.000 millones de años en producir una especie capaz de pensar. De los millones de formas de vida que han existido, solo nosotros hemos desarrollado consciencia, y aún así, apenas llevamos unas décadas intentando comunicarnos con el cielo. En 1974, el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico envió el primer mensaje potente de la humanidad hacia el espacio. Hoy esa señal ha viajado más de 50 años luz, atravesando miles de estrellas. Pero hasta ahora ninguna ha respondido. Quizá la radio no sea el medio adecuado. Es posible que solo sea una fase primitiva, como el telégrafo lo fue en la Tierra. Nuestras comunicaciones modernas ya no se expanden por el espacio. Las fibras ópticas y las redes digitales encierran nuestras voces en un planeta silencioso.
Si alguien nos escucha desde lejos, oirá solo un murmullo débil, como un teléfono que suena en una cabina abandonada. Entonces, surge la cuestión que atormenta a los astrónomos desde hace décadas. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes pueden existir en la galaxia? En los años 60, Frank Drake intentó responderlo con una ecuación célebre que estimaba cuántas sociedades tecnológicamente avanzadas podrían comunicarse con nosotros. Pero poco después, Enrico Fermi planteó una paradoja inquietante. Si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos? Fermi observó lo rápido que la humanidad había pasado del descubrimiento de la radio a la energía nuclear, y concluyó que, en apenas unos siglos más, podríamos colonizar toda la galaxia. Si otras civilizaciones hubieran empezado antes, deberían haber llegado hasta nosotros hace tiempo. Sin embargo, no vemos nada, no oímos nada. ¿Significa eso que estamos solos? ¿O que alguien, en algún rincón del cosmos, nos observa en silencio, esperando el momento adecuado para responder? Una pregunta inmensa, tan antigua como la propia mirada humana al cielo. Una pregunta que, por ahora, sigue sin respuesta. Hace más de medio siglo, un hombre se lanzó más allá de los límites del planeta. Su nombre era Yuri Gagarin, y a bordo de una cápsula impulsada a 8 km por segundo, se convirtió en el primer ser humano en alcanzar el espacio. Poco después, los estadounidenses llegaron a la Luna a 11 km por segundo. Desde entonces, sin embargo, la velocidad de nuestros viajes no ha vuelto a aumentar. Durante décadas la humanidad no ha aprendido a volar más rápido. El progreso parece haberse detenido en seco. Enrico Fermi, que creía que toda civilización avanza sin pausa hacia la expansión, quizás se equivocó. La realidad demuestra que cada cultura atraviesa épocas de crecimiento seguidas de largos periodos de estancamiento. Y puede que justo ahora estemos viviendo uno de esos descansos. Aún así, algunos científicos sostienen que el silencio cósmico tiene otra explicación. Tal vez existan civilizaciones que conocen nuestra presencia, que nos observan sin intervenir. Quizá, al vernos, concluyen que somos aún demasiado violentos, demasiado primitivos para entablar conversación. Y aún con todo, el ser humano no se ha rendido. Desde que pisó el espacio, ha seguido enviando sondas hacia los mundos cercanos. Marte y Venus siguen siendo los principales objetivos. En Venus, un infierno de calor y presión insoportable en la superficie, los científicos descubrieron una franja de su atmósfera, entre 50 y 60 kilómetros de altura, donde las condiciones parecen extrañamente favorables. Allí hay temperaturas templadas y presiones similares a las de la Tierra. Hace poco se detectó en esa capa un gas misterioso, la fosfina, que en la Tierra solo se forma en presencia de actividad biológica. ¿Podría haber vida microscópica entre las nubes amarillas del planeta más brillante del cielo? Tal vez sí, respirando en silencio, bajo aquel resplandor dorado. Marte, por su parte, cuenta otra historia. Muchos microorganismos terrestres podrían sobrevivir allí, e incluso algunos tal vez ya lo hagan bajo su superficie. El suelo marciano está expuesto a radiación mortal, pero bajo tierra el entorno es más estable. De tanto en tanto, los instrumentos detectan metano en su atmósfera, un gas que desaparece rápidamente bajo la luz ultravioleta. Su presencia sugiere algo claro: está siendo producido de forma continua, quizá por formas de vida subterráneas. Para resolverlo, se diseñó una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la rusa Roscosmos, destinada a excavar bajo el suelo del planeta rojo. Todo estaba preparado, pero los conflictos políticos detuvieron el lanzamiento. La humanidad sigue esperando la oportunidad de retomar ese viaje y buscar las primeras pruebas directas de vida más allá de la Tierra. El investigador Alexei Rozinov habló de otro indicio fascinante: los meteoritos condritas carbonáceas. Estas rocas, llegadas del espacio profundo, contienen compuestos orgánicos y aminoácidos, los primeros ladrillos de la vida. El célebre meteorito Murchison es uno de ellos. Al abrirlo, se hallaron estructuras tan complejas que parecían fósiles diminutos, como si contuvieran un mensaje de otro mundo que dijera: la vida no empezó solo aquí. Aquel hallazgo reavivó el debate sobre el origen de la vida terrestre. ¿Pudo haber llegado en meteoritos desde planetas que un día fueron fértiles? Algunos científicos creen que sí, que la vida pudo desplazarse entre mundos, transportada en fragmentos de roca. Con el tiempo, se ha observado además que la zona habitable del sistema solar, la región donde puede existir agua líquida, se desplaza lentamente hacia el exterior. El Sol brilla un poco más cada año, y los planetas interiores se calientan. Quizá, en un futuro lejano, Marte tenga la temperatura ideal para que su hielo se funda y el agua vuelva a fluir. Pero incluso si eso ocurre, quedará una duda: ¿podrá Marte retener una atmósfera que proteja esa agua? Sin ella,
el líquido se evaporaría en cuestión de días. Es una ventana muy estrecha, un instante cósmico donde todos los factores deben coincidir. Por eso muchos científicos piensan que la vida es más frágil y rara de lo que parece. Hasta la fecha se han descubierto más de 5.400 exoplanetas, pero la mayoría son gigantes gaseosos o mundos helados, imposibles de habitar. Solo unos pocos tienen un tamaño y una distancia a su estrella parecidos a los de la Tierra. Y aun de ellos sabemos casi nada. No hemos visto sus montañas ni sus mares, ni conocemos sus atmósferas. Las imágenes espectaculares que circulan en Internet no son fotografías reales, sino recreaciones artísticas, basadas en datos limitados. Seguimos intentando entrever esos mundos lejanos, pero incluso los telescopios más avanzados apenas logran distinguir sus siluetas. Tal vez, la próxima generación de telescopios gigantes nos permita por fin contemplar el primer planeta verdaderamente similar al nuestro. Un mundo azul envuelto en nubes, con océanos que reflejan la luz de su estrella. ¿Habrá señales de vida en él? Aún no lo sabemos. Y surge entonces una idea audaz. ¿Y si no solo miramos? ¿Y si fuéramos hasta allí? Suena imposible, pero hoy esa locura está más cerca de la realidad que nunca. El físico y empresario ruso Yuri Milner, graduado en la Universidad de Moscú y figura destacada en Silicon Valley, lanzó un proyecto visionario llamado Breakthrough Starshot. Su propuesta es tan simple como revolucionaria. En lugar de enviar enormes cohetes pesados y lentos, enviemos diminutas sondas del tamaño de una moneda, equipadas con una vela ultrafina hecha de un material reflectante. Estas naves no usarían combustible, sino luz. Un gigantesco láser en la Tierra apuntaría hacia sus velas, empujándolas con su energía hasta alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad podrían llegar a Próxima Centauri en solo 20 años. Por primera vez podríamos ver imágenes reales de un planeta fuera del sistema solar. El mayor desafío es técnico. Ninguna sustancia conocida puede soportar un haz de láser tan potente sin derretirse. Pero la investigación continúa. Si logran resolverlo, será el primer paso real hacia las estrellas. Ya no seremos observadores, sino viajeros. Quizá dentro de una sola generación, la primera sonda humana llegue a otro sistema estelar y nos envíe fotografías auténticas de un mundo a 4 años luz de distancia. ¿Podremos presenciar ese momento? Los científicos creen que sí, pero no. Muchos de ellos trabajan día y noche en este proyecto que podría transformar para siempre el destino de nuestra especie. Dicen que solo 20 años nos separan del sueño que comenzó cuando el primer ser humano alzó la vista al cielo. 20. al cielo. Aún no tenemos toda la tecnología lista, pero ya sabemos cómo hacerlo. La esperanza está encendida. Uno de los investigadores lo resumió con una sonrisa. No soy joven, pero espero ver ese día con mis propios ojos. Milner, el impulsor de todo, tampoco lo es ya, pero sigue creyendo, sigue financiando, sigue soñando. Ha invertido cientos de millones de su propia fortuna convencido de que el viaje a las estrellas no es fantasía, sino el siguiente paso natural de la humanidad. Hoy, los laboratorios trabajan en un nuevo material llamado película interferométrica, capaz de reflejar la luz sin calentarse. Si tienen éxito, podrán fabricar velas que no se quemen, velas que transportarán no solo sondas diminutas, sino todas nuestras esperanzas. A la velocidad de la luz, nuestras señales viajan hacia mundos lejanos. Es una carrera entre el tiempo y la tecnología, entre la espera y la esperanza. Quizá dentro de un par de décadas, alguna de esas luces distantes devuelva su reflejo hacia nosotros, llevando grabado un pequeño mensaje. Hemos llegado, lejos del resplandor solar, orbitando a Júpiter y Saturno. Existen lunas cubiertas de hielo que podrían ocultar océanos bajo su superficie. Europa, una de las más grandes de Júpiter, está envuelta por una gruesa capa helada que se extiende kilómetros hacia el interior. Pero bajo esa coraza de cristal late un océano de agua salada más profundo y extenso que todos los mares de la Tierra juntos. Las fisuras que se observan desde los telescopios revelan géiseres que expulsan vapor y agua al espacio, pruebas de un océano interior cálido y activo. Allí, en la oscuridad total, podrían existir microorganismos que no dependen de la luz, sino del calor interno del planeta, igual que las criaturas que viven en las profundidades abisales de la Tierra. Y no es la única. Encelado, luna de Saturno, es más pequeña pero aún más dinámica. De sus grietas brotan columnas de vapor y partículas heladas que sugieren la existencia de un océano subterráneo repleto de vida microscópica. ¿Tiene calor?
minerales y agua, todos los ingredientes esenciales. Solo falta la luz, pero la vida ha demostrado que puede prosperar incluso sin ella. El interés científico no se detiene ahí. Los ojos se vuelven ahora hacia los asteroides y cometas, fragmentos helados que vagan por el sistema solar conservando intactos los materiales primigenios del origen de la vida. Misiones japonesas como Hayabusa y Hayabusa 2 trajeron a la Tierra apenas unos gramos de polvo de asteroides, pero en ellos se esconden trazas de moléculas orgánicas, verdaderas cápsulas del tiempo que podrían revelar si la vida comenzó aquí o llegó desde el espacio. Pero el cosmos no es solo belleza y descubrimiento. Es también peligro. La Tierra ha sido golpeada repetidas veces por meteoritos, como los que explotaron sobre Siberia o los Urales, causando enormes destrozos. En 2013 el meteorito de Chelyabinsk, del tamaño de un autobús, hirió a más de 1000 personas. Si hubiera sido 10 veces mayor, la historia habría terminado de forma muy distinta. Por eso, astrónomos de todo el mundo vigilan el cielo día y noche, rastreando cada roca que se aproxima. Su trabajo puede significar la diferencia entre la extinción y la supervivencia. En los últimos años, una nueva esperanza ha surgido: usar la propia luz para desviar asteroides. Cuando un objeto emite radiación térmica, los fotones ejercen una diminuta fuerza que puede alterar lentamente su trayectoria. Es el llamado efecto Yarkovsky, descrito por un ingeniero ruso del siglo XIX, Ivan Yarkovsky, mucho antes de que la ciencia pudiera probarlo. Hoy sabemos que esa presión lumínica puede cambiar el curso de un asteroide, convirtiendo la luz solar en un escudo planetario. Con pequeñas intervenciones, como depositar polvo claro o oscuro sobre la superficie de una roca espacial, los científicos pueden modificar su brillo, su absorción de calor y, con el tiempo, su ruta. Así, un simple rayo de luz puede salvar la Tierra. Mientras tanto, la humanidad mira de nuevo hacia la Luna. Medio siglo después de que los astronautas del Apolo dejaran su huella, el sueño regresa. Empresas privadas, agencias espaciales y nuevos aventureros preparan el regreso, esta vez con la intención de quedarse, construir la primera base lunar permanente, un asentamiento científico similar a las estaciones de la Antártida. Los estudios más recientes han revelado algo sorprendente. Bajo la superficie lunar existen cuevas formadas por antiguos flujos de lava, que mantienen una temperatura estable de unos 17 grados centígrados. Lugares seguros, protegidos de la radiación, ideales para establecer los primeros refugios humanos fuera de la Tierra. Y más allá, nos espera Marte. Pero viajar hasta allí implica meses de riesgo, aislamiento y peligro. Muchos científicos creen que, por ahora, es mejor enviar máquinas, robots incansables que no necesitan aire ni alimento. Aún así, el anhelo de pisar el planeta rojo sigue vivo. Desde los fotones que empujan rocas hasta las cavernas que esperan ser habitadas, todo forma parte de una misma epopeya, la historia de una especie que, impulsada por la curiosidad, intenta trascender sus límites y hallar un nuevo hogar entre las estrellas.